le ocurrió esta primaria express? O más o menos, de donde trate de tirarte algún nombre. No, si no es que a quién se le ocurrió. Mira. Pero hágase cargo de una, Guille. No. Me la he esquivado todo. No, si no he esquivado nada. Te he contado una historia larga muy para bien, que... pero no me he tirado ni un nombre todavía. No, pero porque las cosas no dependen de una persona, no hay un solo hito. En política las cosas son un poco más Pero estoy hablando del presidente de la UDI. Ya, pero te puedo contar... No estoy hablando con el portero. Te puedo contar la historia de cómo fue lo que pasó. Como iría el Porque Frente Amplio, yo fui... Bueno, qué lamentable cuña, en fin. Y los refleja a cuerpo entero. Al final, todo su tema por los más pobres, los más desposeídos, las personas que sufren más, es una impostura de la izquierda. Pero, en fin, no pierden oportunidad de demostrarlo. Nota al margen. Lo que pasó acá es lo siguiente. Nosotros insistimos, como a todo Chile le consta, en la necesidad de una primaria amplia que incluyera a Johannes Kaiser y a José Antonio Kast. Cuando ya era evidente que los plazos no daban, que aunque nos dijeran que sí, no íbamos a poder inscribirla porque hay que citar consejos generales, con 7 días de anticipación, que aprueben la primaria, esos son requisitos legales que te ponen además el CERVEL. Nosotros tomamos la siguiente, nos sentamos y dijimos, ya, no va a haber primaria con Kaiser y Kast. ¿Qué hacemos? Y había dos opciones, no hacer primaria o una primaria acotada. Se generó una conversación que, Gonzalo, duró 2 días antes de que Matei tomara la decisión. 2 días. Y a los 2 días Evelyn Matei toma la decisión y dice, ya, no, vamos a primera vuelta. En esos 2 días, para analizar si había una primaria acotada, la pregunta obvia era, ya, supongamos que hay una primaria acotada, ¿quiénes serían los candidatos? Para saber, para tomar una decisión. Ya, Carter, en público, había dicho que quería ir a una primaria. Ya, Carter en la listita. ¿Quién más? Chaguán también dijo en público que le gustaría una primaria. Ya, senador Chaguán. ¿Quién más? Y saltó alguien de Bópoli y dijo, oye, si RN va a hallar un candidato como Chaguán, si finalmente se hace una primaria, para nosotros el liderazgo de Luciano Cruzcoque es fundamental, es importante, lo queremos... Pero cualquier flaco levantaba la mano y decía, voy yo. No, espérate, ya, Luciano estaría dispuesto, no se vaya a calar con él, ya, lo anotamos. Esa era la hoja y sobre eso... candidato. No, pero sí, no es verdad que... Y él lo aclaró después y lo aclaró varias veces por Twitter, lo aclaró en la radio varias veces porque se lo han sacado mucho. Sí. Entonces ya, no es verdad que Evelyn Matei llamó a Checho Irane. Lo que ocurrió fue que en esa entrevista con el Checho, él le comentó a ella que si servía le estaba disponible y fue una conversación ahí de 2 minutos en comerciales. Eso fue todo, en fin. Pero y en base a estas dos realidades, la Evelyn dijo no. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Esta primaria no cambia el escenario. Porque fíjate, para que los que nos ven entiendan. Ajá. La primaria de izquierda, que hoy día tiene 4 candidatos, lo que hace es que el que gane va a estar en primera vuelta. Los otros 3 no. Una primaria como la que se podía hacer en Chile Vamos no cambiaba en nada. Con o sin primaria, la Evelyn iba a ser la candidata en primera vuelta. O sea, no generaba ningún cambio, no influía en la composición de la primera vuelta. ¿Se entiende lo que digo, no? A diferencia de la izquierda. ¿Y si se metía Rodolfo Carter? No, bueno, si ganaba otro, claro, cambiaba la composición, o sea, cambiaba el escenario de primera vuelta. Pero los números eran más o menos elocuentes de lo que debería haber pasado. En política nunca hay nada asegurado, pero era razonable pensar que la iba a ganar la Evelyn Matei. Entonces, en base a ese escenario... No, pero bueno, Sichel Lavín, acuérdate. Bueno, está bien, pero bajo ese escenario la Evelyn dijo, es que si esto no va a generar un cambio, porque ¿cuál era la gracia de Johannes con Kast? De hacer una primaria con ellos. En que en vez de tener 3 nombres en primera vuelta, teníamos 1. ¿Cuál era la gracia de esta primaria? Ninguna, no cambiaba el escenario. Entonces lo podrían haber pensado antes eso y en vez de haberlo anunciado. Pero si no se anunció nada. Todo esto es el señor Fuente, la conversación, la supuesta conversación de... Además, esto lo alimentó mucho la frase del Checho. Entonces, Y Carter que decía, insistía mucho que quería la primaria. Chaguán también. Sí, bueno, pero él había manifestado o sea, Chaguán renunció a RN diciendo que Evelyn Matei. Pero ¿es verdad eso o no? Chaguán. ¿Pero es verdad que Evelyn Matei lo llamó? Yo entiendo que no es cierto. No tengo cómo demostrarte un hecho negativo. Nunca le he preguntado a la Evelyn, pero yo entiendo que no es cierto.
Pero para hacer... Usted ve en producción que usted tiene más gambeta que los del Barcelona, No, pero se la saca... Pero no me hagas reír porque me parezco como una persona poco seria. No, ya, pero Chaguán, tranquilo. no sé, yo sé, ya estoy acostumbrado a tu estilo, me río. Ya. Yo, fuera de pantalla, aunque bueno que no siempre te están mostrando así filtro, yo me río mucho, pero después pongo cara de serio Sí, cuando me enfoco. el Yamin Yamal, ¿no? Ya, Sí, ya. pero todo Chile sabe, si esto es fácilmente comprobable, el senador Chaguán propuso primarias y él se propuso como candidato antes de todo esto. O sea, ya era un nombre que, de haber primarias, estaba disponible para competir. Entonces, esto no fue un invento de nadie, son las circunstancias como se dieron. A ver, te quiero hacer Tengo tantas preguntas. Esta va a quedar grabada. ¿Cuántas hojas tienes ahí? No, tengo varias, pero es que a veces salto, meto una, meto otra. Y muchas veces no las leo, pero bueno. ¿A cuánto estamos? ¿Cuánto estamos en las elecciones? Estamos a 9 6 de meses mayo. y medio. ¿Cuánto falta? 6 meses y medio. 6 meses y medio. Sí. A ver, pregunta. Si Evelyn Matei no gana, no es presidenta, no gana, ¿cuánto va a haber influido el acuerdo de pensiones de ustedes con Janet Jara y el gobierno? Y la fractura, la última gran fractura que tiene la derecha. Hicimos un gran acuerdo de pensiones. Y la mejor muestra de eso es que hoy día tenemos a los candidatos de izquierda diciendo que van a cambiar lo que acabamos de legislar. Y lo más increíble es que la que ha insistido más sobre este punto es Janet Jara, que era la representante del gobierno. Mira, desde que aprobamos este proyecto, la bolsa no ha dejado de subir. Desde que aprobamos este proyecto, las voces sobre terminar con el sistema se acabaron. La urgencia de legislar sobre pensiones se terminó. El Consejo Fiscal Autónomo, que son los que dicen que es mejor para la economía chilena, el crecimiento y por lo tanto el bienestar de las personas, nos dio razones en la comisión de por qué esto había que aprobarlo. Ellos sugirieron aprobar. Entre otras razones, porque fíjate tú que al principio del sistema teníamos un solo pilar, que era el pilar contributivo, lo que tú contribuyes a tus ahorros. ¿Ya? Un pilar. Después Michelle Bachelet genera el pilar solidario. El pilar contributivo era mucho más grande que el pilar solidario. Luego el pilar solidario empieza a crecer, ya con la PGU se empieza a igualar el pilar contributivo con el pilar solidario, y lo que proponía el gobierno era tener un pilar solidario así y un pilar contributivo más chiquitito. ¿Qué decía el Consejo Fiscal Autónomo? Si no se aprueba esta reforma de pensiones, vamos a tener un pilar solidario así, que gasta un montón de plata de las arcas fiscales chilenas que no tenemos, y vamos a tener un pilar proporcionalmente contributivo más chiquitito. ¿Sabes cuál era el temor que teníamos nosotros? Porque nosotros sabemos leer a la izquierda. La izquierda quería que el pilar contributivo finalmente fuera tan pequeño que no costara nada derribarlo. Es decir, ponte en esta situación, el 70% o el 80% de las pensiones de cada chileno lo paga el pilar solidario y el contributivo solo el 20%. ¿Qué cuesta decir a los chilenos, sabe qué? Hagamos un retiro, cada uno se queda con su plata del pilar contributivo y nos quedamos solamente con el pilar solidario? O sea, de facto, haciendo así al pilar contributivo, pasar a un sistema de reparto 100%. Había que fortalecer el pilar contributivo. Okay, por eso subimos 6 puntos de cotización. Guille, te la estoy siguiendo entera, pero no me respondiste todavía. Pero me preguntaste... No, te pregunté si políticamente el acuerdo de pensiones, si ella no gana, ¿va a ser la bisagra que les va a costar? Ok. Hay una Porque forma... hay diputados que se fueron de la UDI. Sí, pero se fue. Hay una forma de entender, o sea, de responder tu pregunta que es muy sencilla. ¿Cuánto bajó Evelyn Matei después de la reforma de pensiones? Respuesta, ha ido subiendo y ha ido consolidándose en el primer lugar. Bueno, hay que esperarle a la elección. Y eso que todavía no se produce el aumento en las pensiones que se va a producir en algunos meses más. Cuando la gente vea, que una persona adulto mayor que recibe 300 lucas empieza a recibir 100 lucas más, sí, y eso le hace una gran diferencia, eso todavía no ocurre. Se me ha pasado volando la entrevista, Coquito. Oye, te quiero hacer una pregunta antes de ir. Yo sé que me están mostrando los sobres, aguántame un cachito. Se entregó la carpeta del caso Procultura. Yo he escuchado a distintas personas que me dicen que va a haber un antes y un después de esta liberación de la carpeta. ¿Cuál es tu mirada de esto? Chuta, no me gusta hablar sobre supuestos, Gonzalo. Pero lo que está claro es que es una carpeta gorda, que tiene, creo que eran 30.000 páginas, 37.000 páginas,
supongo que son 37.000 páginas, o al menos, ya pongamos que el 10% de lo que está en esas páginas es relevante, o sea, 3.700, va a haber material. Y acá hay que ser implacables con la corrupción sin importar la investidura de las personas que puedan estar involucradas. Y eso ocurre también, pues si llega a aparecer algún alcalde o alguna autoridad nuestra, el criterio es el mismo. Yo me alegro que la Fiscalía en esta materia haya actuado de la manera que Nosotros actuó. la conversamos un poquito antes de entrar a la grabación. Y tú, Sí, me, pero decías, y tú me decías... Fundado en rumores, Gonzalo. No, en rumores. Decíamos, justo coincide el viaje del presidente, ¿no? Ah, claro, yo hoy día oía esa idea de que el presidente se fue hoy de viaje, a quien decía, debe ser por lo que hay en la carpeta, pero yo no tengo ningún antecedente al respecto, Gonzalo. Yo no estoy afirmando eso y no me atrevería a hacerlo jamás. Son interpretaciones libres, Sí. Guille. ¿Y la caída de los inversionistas chinos del litio, qué te parece eso? ¿La qué? La caída de los inversionistas chinos pero sobre bueno, el litio. es que Tiene que ver con el atentado en el sur, ¿o no? tiene mucho más que ver con la forma. Hace 2 semanas criticaron mucho a Evelyn Matei por poner este tema en el tapete, cuando habló del acuerdo entre Soquimich que había que mirarlo. Que había que mirarlo. Porque los efectos que está generando ese acuerdo son estos. De que el gobierno no llama a licitación, o sea, licitación para que lo entiendan en fácil, no hace una subasta Claro. para No que invita ¿quién da más, competidores, quién da no más invita por el litio? competidores. Usted da más, usted se Sí. lo queda, porque usted le da más a Chile. Sí. No hizo esa subasta. Directamente fue y contrató con Soquimich. Entonces, si ese va a ser el criterio del gobierno de Chile, porque Evelyn Matei nos dice que hay que revisar ese contrato para cambiarlo. Ella lo que dice en su Twitter es que hay que revisar ese contrato para ver cómo se sigue con esto en el futuro. Entonces, claro, Tianqi, la empresa china, yo no sé si haya ofrecido algo mejor. Quizás sí, quizás no tenemos cómo saberlo. Pero de que estaban los chinos indignados de que ni siquiera los hubieran dejado hacer una oferta, eso es indesmentible. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es, lamentablemente, el efecto de una decisión del presidente Boric que yo no puedo entender. O sea, estamos mal con los gringos y ahora con los chinos. Estamos, pero así... Y con los israelitas pasa. Nos deberíamos llevar bien con los dos, porque no todos tienen por qué saber esto, pero Estados Unidos y China son nuestros 2 principales socios comerciales. Entonces, si hay una relación que cuidar, es justamente con ellos 2. Ya, te quiero llevar algo más lúdico, Coquito. Mira, tengo la slot machine de Latam Win, me encantan los chicos de Latam Win. Yo tiro a andar la máquina y las 3 figuritas que se junten, puede ser zorrito, campanita, diamante o el número 7, y yo te la canjeo por una pregunta. Pero van a estar aquí a la vista los sobres con los distintos, no van a entrar los con las sobres. distintas No, figuras. van a entrar los sobres, no te preocupes. Ya, tírame la maquinita, por favor. Ya. Esta es como la primaria de Chile, vamos, yo voy. Yo sabía que... diamante. Diamante. A ver, Coquito, pásame, No es por favor, malo. diamante. No suena mal. A ver, vamos. ¿Quién hizo esta pregunta? Arriba. De arriba. Ya. Juégatela con una respuesta. ¿Cuál es el rival más débil para Matei? ¿Jara, Vinter o Toá? No voy a poner a Molet porque no te va a dar tan fácil, ¿no? Sí, me la estáis poniendo fácil. Yo creo que la más difícil es Carolina Toá. Creo que tiene experiencia y es una persona que aglutina mejor a la izquierda que los otros 2 candidatos. Tengo la impresión de que Vinter es el más débil. ¿Sabes por qué? Porque se parece mucho a Boric. Y el presidente Boric hoy día tiene un rechazo brutal. Y lo que mostró la CEP esta semana a mí me hace pensar que mientras más te parezcas a él, menos opciones tienes de ganar una presidencial. ¿Van a llamar a gente de su sector a votar por las primarias del No. oficialismo? No. Guille, te quiero dar las gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Muchas gracias. Que Cuídese, esté muy bien, muchas gracias.